nuevamente para el Patriota, con Alejandro Arro. Hoy tendremos un gran invitado, el señor diputado Ignacio Urrutia. Buenos días, diputado. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo se encuentra? Gusto saludarlo. No sé si seré un gran invitado, pero... Para mí sí. Pero agradezco la invitación. Sí, bastante tiempo que estábamos gestionando esta entrevista, lamentablemente por sus quehaceres no lo habíamos podido concretar y hoy por fin la tenemos. Claro, lo que pasa, Alejandro, es que yo en Santiago paro muy poco. En Santiago normalmente yo llego los días domingos, tengo parte de mi familia que vive acá en Santiago, entonces me vengo trato de estar los días domingos con ellos. Pero en trabajo legislativo o de entrevista o ese tipo de cosas estoy solamente los días lunes. Después me voy a Valparaíso, estoy martes, miércoles y jueves hasta mediodía en Valparaíso y luego me voy a ¿cómo se llama? Al campo nuevamente a Parral. Entonces es poco lo que estoy, digamos, aquí en Santiago, entonces el tiempo es muy estrecho. Normalmente los días lunes tenemos comisiones en el Congreso, en fin, no es un tema tan fácil. ¿Ahí se extiende en el campo de votar el estrés de la gestión del Congreso? No, pero eso lo hago en las vacaciones nomás, porque es cierto que yo vivo en el campo, pero llego al campo, llego los días jueves en la noche normalmente, y normalmente llego tarde, porque siempre tengo alguna reunión antes de llegar a mi casa. Y los viernes salgo temprano, los viernes estoy lleno de actividad y los días sábados también estoy lleno de actividad, así que en el campo prácticamente no estoy. Y la verdad es que hoy día el campo tampoco lo administro yo, lo administro uno de mis hermanos, entonces no tengo necesidad tampoco de salir a ver cómo están las cosas en el campo. Antes de ser parlamentario, efectivamente, ahí yo trabajaba en el campo, era distinto, pero hoy día no. Así que en las vacaciones, sí, en las vacaciones me quedo en el campo. Yo en las vacaciones normalmente no salgo para ninguna parte. Porque es tanto lo que uno anda en auto y tanto lo que viaja durante todo el año que al final uno termina muy cansado. Lo único que quiere es estar en una parte y no moverse. Así que para mí, lejos, las mejores vacaciones son en el campo. No me muevo para no salgo de la casa, digamos. ¿Cómo ha sido su pasar en la política? Bueno, hay de todo, de dulce y de agraz, como en todos los trabajos y como en todas las actividades que uno puede tener. No hay ninguna actividad donde sea todo dulce o todo malo, digamos. Siempre existen en todo tipo de actividades, en todo tipo de trabajo, cosas buenas y cosas malas. Y bueno, tal vez la satisfacción más grande que siento yo en política es poder aportar con un granito de arena a ayudar a solucionar muchos problemas. El político tiene una ventaja, que tiene llegada directa con las más grandes, las más altas autoridades, digamos, del país, porque uno es parte de esas altas autoridades, pero tiene llegada directa con el presidente de la República o con la presidenta, con los ministros, en fin. Y eso ayuda mucho en solucionar problemas pequeños. La gente en mi zona y en todo el país les preocupan principalmente sus propios problemas, no les preocupa mucho los problemas del lado, no les preocupa mucho los problemas del país, salvo la gente más intelectual, digamos, pero el normal de la gente lo que le preocupa es solucionar su propio problema. Y a veces los problemas de la gente son problemas pequeñitos, pero para ellos es un problema gigantesco, de muy difícil solución, pero para uno es muy fácil solucionarlo. Entonces, la posibilidad de poder ayudar a la gente a solucionar sus propios problemas, a mí me produce una satisfacción gigantesca. Y tal vez es lo que más me agrada, digamos, de la política, de poder ayudar a la gente a solucionar, como dije antes, sus problemas que para ellos son gigantes y que para uno son problemas pequeños. O sea, y que se pueden hacer sin mayores problemas, digamos. Usted como político predica y practica. Yo trabajo como político. Mire, yo tomé una resolución cuando ingresé a la política, el año 2001, cuando fui candidato por primera vez, yo tenía una feria de animales y era martillero feria. Yo fui martillero 25 años, remataba el que remataba las vacas, digamos, en la feria. Conozco, ya. Sí. Bueno, fui durante 25 años martillero, yo tenía mi feria propia, en sociedad con algunos amigos, y además tenía campo propio y arrendado, y me dedicaba, digamos, a eso. Y cuando salió la política dije, aquí o hago una cosa o hago la otra, pero hacer las dos cosas es total y absolutamente imposible. Del campo que tenía y que yo administraba y vivía se hizo cargo uno de mis hermanos y la feria la vendí. De tal manera de poderme dedicar de frentón a la política. Si me estaba metiendo en esto tenía que trabajar de frentón en esto, no podía estar haciendo dos cosas.
Lo había visto en el pasado con amigos míos que habían sido diputados antes, que se dedicaban, que también habían sido agricultores. Entonces se dedicaban a las dos cosas, al final hacían las dos cosas mal. No quisieron las dos cosas bien, hacían las dos cosas mal. Entonces dije, no, me dedico a una sola. Y me he dedicado 100% a la política. Entonces trabajo en política, no trabajo en otra cosa. Bien. ¿Usted en este momento está vinculado a la UDI? Sí, yo renuncié a la UDI, efectivamente. Renuncié a la UDI casi al final del proceso eleccionario interno que había hecho. ¿Qué lo motiva a renunciar a la UDI? Habían dos razones, finalmente se produjeron dos razones por las cuales yo renuncié a la UDI. Pero la principal era una decisión que yo ya tenía tomada hace mucho rato. Yo en la elección pasada, antes que la UDI nombrara oficialmente a Piñera como candidato presidencial, yo estaba apoyando a José Antonio Kast. De hecho, lo estuve apoyando durante la pre-campaña, que se llama. Cuando la UDI toma la decisión de apoyar a Piñera, a mí no me quedó otra que seguir detrás de Piñera, porque yo era militante de la UDI. La otra alternativa habría sido haber renunciado a la UDI en ese instante y no me pareció que eso era lo que correspondía hacer. Y por lo tanto, tuve que dejar a Kast de lado y tuve que irme con Piñera por las obligaciones que me imponía mi propio partido. Pero ahí me dije en forma inmediata, si José Antonio Kast sigue batallando hacia adelante, yo me voy de la UDI de todas maneras porque necesito la libertad para poderlo apoyar. ¿Sí? Cuando uno es militante de un partido político es muy difícil apoyar a una persona que está fuera de ese partido o que ese partido no lo apoya, no le da respaldo. Entonces, aunque el partido le dé libertad, porque hoy día la UDI da libertad, hasta que no nombre, al igual como lo hizo en el periodo pasado, hasta que no nombre un candidato definitivo, la UDI hoy día, Jacqueline Van Rieselberghe, que es una gran presidenta, le está dando libertad a sus militantes para que puedan apoyar a quien quieran, digamos. Y yo también tenía esa libertad, pero no sentía que esa libertad me permitiera realmente actuar con la tranquilidad en que lo quería hacer. Y por lo tanto había tomado la decisión que después de las elecciones iba a meditar, iba a ver cuándo iba a ser el momento adecuado, pero iba a renunciar a la UDI de todas maneras. Había tomado la decisión de hacerlo en el año 2019 a mitad de año, o sea, todavía no, claro. Había pensado hacerlo, pero saltó un tema con el Tribunal Supremo del partido, donde me pedía rendición de cuentas por unos dichos que yo había dicho en la prensa un tiempo atrás. Y yo dije, bueno, yo no estoy para rendirle cuenta a nadie. A todo rental le tengo que rendir cuenta a mi mujer, pero a nadie más. ¿Ah? Así que por lo tanto, hasta aquí nomás llegamos, entonces adelanté mi renuncia, digamos, a la web. Quería ir para ahondar. ¿Cierto? Su salida se produce porque obviamente su apoyo respecto a José Antonio Kast, ¿cierto? Piñera va por un tema de empuje por el partido político. Ahora, pasa que también, o me atrevo a pensar como usted, que es porque se trastoca todos los principios que el fundador, que es Jaime Guzmán de la UDI, ya no se están llevando a cabo, o sea, se van mermando y enterrando gracias al progresismo que se instala dentro de la UDI. Mire, yo no soy de las directrices de Jaime Guzmán. ¿No? Yo llegué a la UDI después de estar en Renovación Nacional. O sea, quien me enseñó de política y de quien aprendí de política fue Sergio Onofre Jarpa. Okay. O sea, yo vengo de ahí, de la línea de Jarpa. Y por distintas razones, cuando los partidos crecen, como que se tienden a desordenarse, tienden como a girar para distintos lados, se produce un desorden muy grande dentro de los partidos y cada viejo tira para el lado que quiere. Y ahí empiezan a capotar los partidos. Y Renovación Nacional le pasó eso. Renovación Nacional, cuando llegó un pic, estoy hablando en el pasado, antes del año 2000, hoy día nuevamente está como un partido grande, ojalá que logren ordenarse porque los veo bastante desordenados de nuevo. Pero antes del año 2000, por ahí por el año 98, cuando yo renuncié, el desorden era gigantesco. Entonces yo dije, no, yo no estoy para este despelote que hay adentro. Las peleas entre Jarpa y Alamán, ni hablar lo que significaba, entre el propio Piñera, era una cosa horrorosa. Entonces dije yo, para seguir en este cuento no estoy. Y renuncié a Renovación Nacional en esa época, el año 98. Y pensaba sinceramente no meterme nunca más en política y me dediqué principalmente al tema gremial. Me gustaba el tema gremial como diablo.
me metí a apoyar a los agricultores de la provincia de Linares, fui presidente de la Asociación de Agricultores algunos años. Bueno, en fin, me dediqué un poco al tema gremial por el poco tiempo que me quedaba. Y hasta que llegó el año 2001, que finalmente se toma la decisión por parte de la UDI de llevarme como candidato independiente a diputado. Y yo fui como candidato independiente, en el cupo de la UDI salí elegido con primera mayoría lejos en ese instante. Y ahí tomé la decisión al año siguiente, ya siendo diputado, de incorporarme a la UDI. Pero era una UDI muy distinta a la UDI que hoy día, la presidía Pablo Longueira. Era absoluta, Pablo Longueira funcionaba con mano de hierro. O sea, mi general Pinochet era una porquería al lado de Pablo Longueira. Pablo Longueira era una cosa seria, para dirigir un partido, digamos, y lo dirigía muy bien. Pero lo dirigía tan bien que era un partido extremadamente ordenado, donde no había, nadie se salía, digamos, del carril, y efectivamente era un partido que venía de las bases de Jaime Guzmán y todo el tema de Jaime Guzmán hacia abajo, pero sumamente ordenado, sumamente aplicado, un partido donde todos pensaban muy parecido, digamos, donde un tipo militante podía estar discursando en Arica y había otro en Punta Arenas discursando y decía exactamente lo mismo, muy parecido, digamos. Bueno, ese orden era el que a mí me gustó cuando entré a la UDI. Y después con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, empezaron cada uno a defender su reducto propio, ya las cosas empezaron a variar fuertemente con varios presidentes. Yo creo que uno de los presidentes, a mi gusto, digamos, que hizo las cosas más mal en la UDI fue Hernán Larraín. No porque después se haya convertido en chueco ni nada por el estilo, sino que porque hizo mal las cosas, porque lo hizo pensando en él. Cuando la gente asume una presidencia, para que esa presidencia le dé un escalafón para llegar más arriba, hasta ahí no me llegado. Y Hernán Larraín lo que estaba buscando era ser candidato a presidente de Chile, no era otra cosa más que eso. Y pensaba que la presidencia de la UDI le iba a dar ese salto, que finalmente no se lo dio, digamos. Pero yo creo que le provocó mucho daño a la UDI. Y después hubo una época, efectivamente, que la UDI nuevamente tuvo, con el tema del financiamiento a las campañas políticas, tuvo una crisis gigantesca, sin lugar a dudas. Mucha gente de la UDI fue procesada, o fue formalizada, o fue imputada de alguna manera, digamos, con el tema del financiamiento de las campañas políticas. Y ahí, efectivamente, cuando estaba la crisis más aguda, más tremenda, nadie quería asumir la presidencia, y finalmente Hernán Larraín la asume, yo creo que otra vez pensando en la candidatura presidencial, ¿no? Porque no era fácil, yo le reconozco que no era fácil tomar la UDI en ese instante, pero tampoco hizo buena la pega, porque vino todo el momento de la reinscripción de militantes, cuando él estaba, y reinscribió a muy poquititos militantes. La pega la hizo Jacqueline Van Riesenberger cuando vino en forma posterior como presidente. Pero ya la UDI venía muy desordenada. No sé si de capa caída, yo no diría de capa caída, porque ha tenido una gran presidenta en la COCA. Yo a la COCA le tengo mucho cariño, ha sido una gran presidenta de la UDI sin lugar a dudas. La primera presidenta mujer, además, de un partido político de derecha. No es un tema fácil lo que a ella le ha tocado vivir. Pero la UDI ya venía de antes, digamos, de su presidencia, venía el tema bastante desordenado. Y como le digo, hoy día ya la UDI no es el principal partido político de Chile, es, digamos, Renovación Nacional, por lo menos el que tiene más parlamentarios, más diputados, y el desorden que uno ve dentro de Renovación Nacional es gigantesco. Pues es muy difícil cuando los partidos crecen si no tienen una conducción, digamos, firme, de tal manera de poder mantener la misma línea y sin que se empiecen a arrancar viejos para acá y viejos para allá, digamos. ¿Cómo es su convivencia con los progresistas que se enquistan en la UDI? Mire, no es muy buena, digamos, por decirlo así de una manera, porque a mí lo que más me molestó, digamos, de la UDI en el último tiempo, ahora ya me da lo mismo, ya porque ya no soy militante, digamos, pero lo que más me molestó, sobre todo de una cierta época hacia adelante, fue porque si un diputado hace declaraciones del tono que sea,
Da lo mismo que a los otros diputados de su bancada le pueda gustar o no le pueda gustar, pero no, lo que no tienen derecho a hacer bajo ningún punto de vista es salir a criticar las palabras que ha dicho su propio compañero de bancada. O sea, a mí me parece eso de una deslealtad gigantesca. Y yo cada vez que hacía alguna expresión, que efectivamente a algunos parlamentarios, algunos diputados de la UDI no les gustaba, salían de forma inmediata a criticarme por los mismos medios de comunicación. Y eso yo lo encontraba que era una falta de lealtad tremenda, porque ellos también hacían de repente declaraciones que a mí me caían como bombo, digamos, hacían declaraciones en contra del gobierno militar y yo jamás salí a ellos criticándolos por las palabras que decían, digamos. Me estoy refiriendo a los diputados de mi bancada, no a el Raín por si acaso. Y resulta que, pero cada vez que yo hacía alguna declaración defendiendo al general Pinochet o defendiendo a la Junta Militar o defendiendo a lo que fue el glorioso gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, bueno, salían estos tipos criticándome, sin aguabá, sin razón de ser. Y eso fue deteriorando fuertemente las relaciones dentro de la UDI, y por lo menos conmigo y con otros también, porque yo no soy el único que defiende, como se cree que yo soy el único dentro de la UDI que defiende al gobierno militar. No, o sea, hay muchos que lo defienden, lo que pasa es que yo lo hago abiertamente. Hay otros que no se atreven, o por conveniencia política, o qué sé yo por qué, no lo dicen a través de los medios de comunicación, no se atreven a decirlo. Yo lo digo. Eso es por la degradación de la historia, o sea, por lo falseada que está la historia, y obviamente usted mantiene o trata de velar la realidad de lo que se vivió en esos tiempos Mire, yo que lo hizo el gobierno militar. Yo vi el sufrimiento de mis padres y de mis abuelos en esa época. Nosotros vivíamos en el campo en esa época. Yo estudié parte del gobierno de Allende, el último año de Allende me tocó estudiar aquí en Santiago, en el colegio. Pero gran parte de ese tiempo lo pasamos en Parral. Y yo veía a mi padre que tenía que salir todos los santos días en la noche, armado hasta los dientes. Se juntaba con otros agricultores para ir a defender los campos de los amigos por las tomas que se producían en ese gobierno, por las expropiaciones ilegales, por todo lo que ocurría. Uno no sabía si el padre iba a llegar vivo o no iba a llegar vivo en la noche. En cualquier momento le iban a avisar que el padre había muerto. Bueno, en fin. Sufrimos mucho, lo pasamos mal, lo pasamos recontra mal. Una persona muy cercana a mí y a mi familia fue asesinado el 10 de septiembre del 73, o sea, un día antes del pronunciamiento militar. Y entonces, el haber vivido eso no es un tema que me vengan con cuentos. O sea, que me venga a decir el juez Carroza, que le dijo a todos los chilenos, por ejemplo, que el pobre Miguel Enrique estaba durmiendo en su casa cuando llegó Krasnov con una patrulla militar y llegaron y lo levantaron de la cama y lo asesinaron ahí mismo. Discúlpeme, soy idiota, pero no para tanto. Y yo creo que muchos chilenos no son tan idiotas como para tragarse ese cuento, pero lamentablemente el lavado de cerebro que se ha hecho es gigantesco. Miguel Enrique era de los asesinos más grandes que existían en Chile. Un terrorista a todo dar, fundador del MIR. Era lo más peligroso que había existido. Se dirige a la clase obrera y al pueblo de Santiago y de todo Chile, a los militantes de la izquierda, el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, compañero Miguel Enrique. La lucha de clases es siempre una guerra encubierta. La contrarrevolución burguesa se propone hoy en Chile hacerla estallar. El pueblo no se dejará amarrar las manos. La clase obrera y el pueblo están en disposición de combate. Están decididos a defender sus conquistas y están más decididos hoy que nunca a conquistar su futuro. El pueblo emplaza su fuerza, desarrolla el poder popular, multiplica los comandos comunales y levanta la organización de su defensa. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. No me vengan que estaba durmiendo en su cama. Y si eso no se lo tragan, no, es imposible tragárselo. Bueno, en fin. Y así muchas otras cosas más
que han dicho que son montajes que hicieron los militares. Los militares vivieron una guerra el año 73. Se vivió una guerra total, estábamos llenos de cubanos, llenos de terroristas de otros países aquí infiltrados en Chile, como lo está Venezuela hoy día. Pues. Tal cual como lo está Venezuela hoy día, estaba en Chile el año 73. Igual. Pero el lavado de cerebro que ha hecho, porque hemos tenido varios gobiernos de la concertación o de la izquierda, digamos, después del año 90 a la fecha, y eso han hecho un lavado de cerebro gigantesco. Entonces uno esperaba que con el primer gobierno de Piñera separara este lavado de cerebro, digamos, se hicieran los juicios justos de nuestros militares, no de la injusticia que se está cometiendo hasta ahora. Y nada, Piñera fue lo mismo que venía, fue lo mismo que Lago, fue lo mismo que él, fue lo mismo de todo. No cambió, fue lo mismo que Bachelet, no hubo ningún cambio en ese sentido. Entonces, claro, uno siente un poco de desilusión, digamos, en el tema. Yo siento que habían diputados de la UDI, digamos, que no deberían haber estado nunca en la UDI. Era cosa de oír las palabras de Jaime Guzmán, porque ellos son descendientes, la gran mayoría de la gente de la UDI son descendientes de Jaime Guzmán y predican, digamos, las palabras y lo que decía y lo que hacía Jaime Guzmán. Y lo que decía Jaime Guzmán era claro como el agua, nosotros no somos de izquierda, no somos de centro, somos de derecha. Pero sin embargo, hay gente dentro de la UDI que se ha ido retirando o alejándose de lo que ha sido el propio fundador Jaime Guzmán en ese tema. Y eso lo que ha hecho ha ido provocando una división muy grande dentro de la UDI. Y uno diría, no, la juventud están con esto. No, si la juventud, hay mucha gente de la juventud en la UDI a quien entiende y sabe perfectamente bien lo que ocurrió el año 73 e inclusive a finales del gobierno de Frei Montalva. Pero hay mucha gente que sí le han lavado el cerebro, sin lugar a dudas. Esto de salir pidiendo perdón de Hernán Larraín, por ejemplo, o de Andrés Chávez, la verdad es que es una vergüenza gigantesca. A mí o de Lavín, por poner ejemplo. Hay tantos próceres de la UDI que han salido pidiendo perdón y uno dice, ¿perdón de quién? ¿De qué estás pidiendo perdón, hombre, por Dios? Si tú también viviste esa época, porque esto, Lavín, Chávez y Hernán Larraín son de la misma edad mía o poco mayores que yo, así que vivieron esa realidad, la vivieron, no encuentro... ¿Cuál es la conveniencia? ¿Hay una conveniencia política? ¿Qué lo quiere? La conveniencia de que hoy día rechazar, digamos, lo que ellos mismos vivieron y lo vivieron en carne propia. Y además trabajaron en el gobierno militar, pero no solo eso. No es cómo se llega a votar por las leyes que quiere instaurar la izquierda. En este caso, vamos a una de las más dañinas que se votó no hace mucho tiempo, que es el tema de la ley de identidad de género. ¿Cómo llega un partido de derecha tradicional a votar por esta ley tan aberrante? A ver, lo que pasa es que la ley tiene varios capítulos, no es que tenga uno solo. No es que la ley diga se reconocen, no sé, la minoría sexual o qué sé yo. La ley tiene varios capítulos y hay capítulos de discriminación que a nosotros nos parecía que había que votarlo a favor de todas maneras. No nos gusta la discriminación bajo ningún punto de vista ante nada. Y por lo tanto habían varios capítulos que uno tiene que votarlo a favor porque es lo que corresponde. Hay otros capítulos que los votamos en contra. Pero cuando uno le presentan una ley en la sala de la Cámara de Diputados, lo primero que tiene que votar es la idea de legislar. Entonces, si vota en contra de la idea de legislar, muchos capítulos que hay o muchos artículos que están dentro de la ley se borran automáticamente porque se cae la idea de legislar. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es votar a favor de la idea de legislar, no tiene razón de ser de votarla en contra. Y después en los artículos va votando en contra lo que le parece que no corresponde, que va en contra de la naturaleza, que va en contra de la familia, en fin. Pero va aprobando lo que le parece que es la forma adecuada de relacionarse hoy en nuestro país. Ese es el tema, entonces no es que la UDI votó a favor de esto, no. La UDI votó a favor lo que le parecía que debía votar a favor y votó en contra lo que le parecía. Lo que pasa es que aparecen los votos, esto es como la cuestión de los medidores, por poner un ejemplo, discúlpeme que lo lleve al tema de los medidores. Los temas de los medidores, en la Cámara de Diputados salió una ley espectacularmente buena en favor de los consumidores.
En el Senado le agregaron que los medidores eran los cambios que se hicieran de los medidores para adelante al ser medidores inteligentes. En ninguna parte dice que lo pagan los consumidores, absolutamente en ninguna parte. Pero hubo una diputada del Frente Amplio, del Partido Humanista, que sacó y publicó en las redes sociales una lista diciendo, así votaron los diputados, así votaron los diputados que le están hoy día cobrando los medidores a los consumidores, lo cual es absolutamente falso. Pero lo corrieron por las redes sociales sin parar, digamos. Y lo que hacíamos los diputados en esa votación fue ratificarlo del Senado, que si se cambiaban los medidores, a la larga, si siguen cambiando los medidores debían ser por medidores más modernos que los medidores inteligentes. Eso fue todo lo que votamos, no fue más que eso. No, en ninguna parte de la ley dice que los consumidores se hacían cargo de ese cambio. Bueno, pero publicaron esta ley, y la publicaron y le dieron como tarro en las leyes sociales. Estos son los diputados que votaron a favor de que usted pague su medidor. Y nos dieron cómo aumentarlo, ¿no? Éramos todos del periodo anterior, porque esto fue en el gobierno de Bachelet, y nos dieron como un mantarro y hasta el día de hoy nos siguen dando como un mantarro. Y nunca hemos votado, nunca hemos votado ningún minuto que los consumidores. Entonces, depende cómo salga el cuento hacia afuera. Porque efectivamente, si la ley de identidad de género, la UDI la votó a favor, pero no votó toda la ley a favor. Votó lo que le pareció que debía votar a favor, sí, lo votamos a favor. Y yo estaba ahí también. Y votamos en contra de todo lo que considerábamos que... Bueno, yo voté en general en contra, pero y voté casi todo en contra, digamos. Pero yo reconozco que habían artículos en que era conveniente votarlo a favor y no votarlo en contra. Entonces hay que hacer un desglose de las leyes para poder saber, digamos, cómo votaron los parlamentarios. Según entiendo, no se necesita ley para una discriminación. Sí. Hoy en día, nosotros, la era que estamos viviendo, yo creo que hace más de 20 años atrás, que es raro ver a alguna persona que con una condición sexual uno pueda ofender, si yo dañar a una persona, eso no es real. Bueno, pero ocurre. Yo creo que es muy... No, pero sí que está... Ocurren eventos, don Ignacio, en otras índoles, pero en realidad legislar por esto creo que no amerita. Bueno, pero está ocurriendo. Pero bueno, si usted me pregunta a mí, yo lo voté en contra. Sí, y eso la puede ver la votación mía. Yo creo que varios de la UDI votamos en contra. Porque para eso está la ley, no sé, usted comete un delito, comete una ofensa, será... Mire, yo he votado... Es necesario por una minoría, es que lo que pasa es que en realidad el tenor, según mi visión y desde mi punto de vista, tendenciosamente vamos camino a una dictadura de las minorías. Bueno, pero es que lo que ocurre con eso es el Ejecutivo. Cuando el presidente de la República gobierna para las minorías sexuales, claro, es re difícil, porque además la izquierda siempre ha gobernado de ese lado. Entonces es muy difícil, digamos, enderezar el camino. Y es lo que hemos planteado a Piñera sin parar. Usted tiene un programa de gobierno muy bueno, que votamos todos por el programa de gobierno, votó, no sé, todos los chilenos que votaron por usted votaron precisamente porque, bien nadie se lee el programa de gobierno entero, pero sí predicamos, tanto los parlamentarios como quienes iba candidato al presidente, las cosas que tenía o algunas de las cosas que tenía en su programa de gobierno. Entonces la gente vota por eso. Pero dejar el programa de gobierno votado a mitad de camino y empezar a legislar, y empezar a hacer el trabajo en base a tres viejos que salen a protestar, o que las encuestas me dijeron esto, las encuestas me dijeron esto otro, que Piñera es especialista en encuestas, no hay nadie más especialista en encuestas en Chile que Piñera. Entonces, así no funciona, digamos. ¿Qué hizo la Bachelet en el gobierno pasado? Mire, ¿qué hizo la Bachelet en el gobierno pasado? Que muchos la podemos criticar porque no nos gustaron las reformas, todo lo que ella hizo está en su programa de gobierno. Y salió elegida por el programa de gobierno. Me gusta a mí o no me gusta a mí, pero todo lo que ella hizo, y qué es lo que hizo después cuando estuvo, aplicó su programa de gobierno. Y ahí está la reforma laboral, la reforma tributaria, claro, a mí puede que no me guste, puede que me cargue, pero ella hizo lo que prometió hacer, y Piñera no lo está haciendo. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí también llegamos a un punto que la gente entendió mal lo que a lo mejor ella puso. Porque si usted lo que quería... Hablábamos, ¿no?, cuando partimos la conversación, de que no es lo que la gente quiere. Usted conversa, no sé, con mucha gente, me comentaba y trata de solucionar los problemas,
Hoy en día usted le pregunta a la gente común y corriente, la que no tiene voz, no tiene la caja de resonancia, y por ejemplo está totalmente consternada, esto yo se lo puedo decir a título mío, yo también tengo, en mi vida personal o particular, tengo un negocio y lidio todos los días con gente, converso, y por ejemplo ellos se sienten engañados porque se les presentaron las cosas de otra forma, con un buenismo disfrazado. El mismo tema vamos ahora de estas leyes, el tema de no respetar la ley en el tema de la señora Bachelet con la inmigración. A ver, sí, está bien. Eso está fuera del programa de la Bachelet, el tema de la inmigración. Fue muy al final del gobierno, abrieron las puertas hasta decir basta. Pero, mire, yo le voy a contar. La Bachelet, ¿por qué salió elegida la segunda vez? Salió elegida con una tremenda votación. Porque, por una razón muy sencilla. La primera vez que perdía la izquierda, digamos, el gobierno, después del año 90 o después del año 73 en adelante, quedaron muy desarticulados la izquierda. Pero se demoraron un año en articularse. Y se articularon mucho mejor de lo que se habían articulado antes, porque además metieron al Partido Comunista. O sea, armaron un cuento que se llamó la Nueva Mayoría, gigantesco, donde aglutinaban toda la fuerza, ¿no? La nueva pillería. O la nueva pillería, o como usted quiera llamarlo, pero aglutinaban todas las fuerzas. Fueron capaces en un año, después de una derrota que les dolió mucho, fueron capaces de rearticularse, de armar este cuento, y se dieron cuenta ellos mismos que no tenían ningún candidato presidencial que pudiera hacerle cototo a un candidato, al que fuera de derecha, después de un gobierno de derecha. Entonces, ¿qué hicieron? Levantaron a la Bachelet. Y la Bachelet había terminado el gobierno anterior con una popularidad, por lo menos una encuesta bastante alta. Entonces levantaron a la Bachelet, y la levantaron, y estuvieron durante 3 años dándole como un montarro el cuento de la Bachelet, que la Bachelet esto, la Bachelet esto, y todo lo que armaban, y todo lo que decían, y todo lo que hablaban de la Bachelet, era maravilloso. Nada había hecho en su primer gobierno, pero todo se lo cantaban y se lo pintaban a la gente. La gente en Chile tiene una memoria paupérrima. A la gente se le olvidan de un año para otro todas las cosas. Entonces, por lo tanto, claro, a todo el mundo se le olvidó lo que había hecho la Bachelet en su gobierno, que había sido bastante reguleque, por no decir malo. Pero a todo el mundo se lo olvidó. Pero era tanto lo que hablaban sobre la Bachelet, lo maravilloso de la Bachelet, lo maravilloso de la Bachelet, que al final la gente votó abrumadoramente por la Bachelet. Además que la derecha hizo pura estupidez. Te comprenderá que... o que iba a la mano, que iba a Gronguero, que iba a la Mateo, que iba a Golboro, que iba a no sé cuánto, pura estupidez una detrás de la otra, digamos, pero en fin. Pero eso fue la razón. Y viene el segundo gobierno de la Bachelet, y ahí ya se empieza a pegar la cachada que efectivamente la embarraron medio, digamos. Y de ahí empieza mucha gente a recordarse lo que fue el primer gobierno de la Bachelet y dice, pucha, ¿cómo volví a votar por ella otra vez? Me engañaron, me hicieron lesos, ten cuidado. Y por eso Piñera sale con una votación tan grande en esta elección ahora. Sí, también tenía el ejemplo de Venezuela, que no... Bueno, claro, pero el ejemplo de Venezuela es lo que hay que hacer a la gente, decirle, mire, lo que está pasando en Venezuela es lo que pasaba en el gobierno de Allende. Sí, exactamente lo mismo, no tiene ninguna diferencia una cosa con la otra. A ver si una vez por todas la gente en Chile se pega la cachá que le han lavado el cerebro y se lo han lavado mal. Se lo han lavado al revés, le han contado las historias distorsionadas total y absolutamente. Y al final, ojalá que eso lleve a repercutir, que se haga justicia con nuestros héroes que están hoy día en Punta Peuco. ¿Veremos algún día a Bachelet tras las rejas? ¿Por todo el daño? No. Difícil. No, porque ahí está el tema de Lavajato, ¿cómo se llama este tema de Brasil, de Overich? Sí, donde están... claro, donde están metidos, digamos, varios dignatarios de otros países. Y lo que se sospecha, claro, lo que se sospecha, porque no hay ninguna prueba, pero lo que se sospecha es que también habrían llegado plata a Bachelet a través de eso. A través Ameo también, porque Ameo ya lo está formalizando ahora y todo el cuento. Pero yo no tengo pruebas de eso, y nadie tiene pruebas, salvo los fiscales puede que tengan contra Ameo, digamos, pero contra la Bachelet no tiene, porque si tuvieran la habrían procesado. ¿Has conversado este tema con José Antonio? ¿Y cosa? Porque lo que pasa es que Bolsonaro prometió enterrar al Foro Sao Paulo y obviamente para ello va a sacar toda la luz.
Estuve con Eduardo Bolsonaro, con el hijo del presidente, que estuvo aquí, cuando estuvo aquí en Chile, junto a José Antonio Kast. Y efectivamente, la idea de ellos efectivamente es de sacar, eliminar, usted decía muy bien, todas las pautas, todo lo que se hizo en el Foro de Sao Paulo, pero además sacar a la luz todo lo que es el tema de la corrupción. Yo recuerdo que José Antonio Kast le pidió ahí en ese momento, tengo entendido que lo había hecho con Bolsonaro antes, con el padre, cuando estuvo en Brasil, que nos ayudaran o que entregaran todos los antecedentes con respecto a lo que podría haber sido eventualmente coima a la expresidenta Bachelet. Pero eso no lo hemos recibido todavía, no hay antecedentes de momento, hay sospechas. Sospecha una cosa, antecedente otra. No, pero me imagino que están trabajando porque es lo propio. Sí, no, o sea, hay efectivamente. Hay gente también de la UDI, tengo entendido que hay diputados y 2 diputados de la UDI que no sé si viajaron ahora a Brasil, pero también están preocupados de ese tema. Hay gente moviéndose ahí. Pero ¿Sí, de alguna vez por todo hacer justicia? O sea, esto fue tremendo. Mire, ¿cuántos años, cuando la laguna esa del presidente Piñera que llevábamos en este tuerto, Odebrecht fue la mano negra, ¿cierto? Liderada por Castro, obviamente por Chávez, y que obviamente generaron todas estas repúblicas socialistas y fueron abarcando y tomando, ganando terreno en lo cultural. Hilando con eso, ¿cómo ve Chile y el concepto sudamericano en lo cultural? ¿Lo tiene totalmente tomado a la izquierda? ¿Podemos llegar a hacer el gallo y ganar esto? yo creo que se ha ido dando vuelta muy fuertemente. Es cosa de ver lo que ha ocurrido en los países en las últimas elecciones, casi todo Sudamérica, digamos. Ya no quedan, digamos, gobiernos de izquierda, prácticamente no quedan. O sea, tenemos Bolivia, tenemos Venezuela y para de contar, digamos. Los otros son todos gobiernos de derecha. O sea, su visión es optimista. No, mi visión es optimista, culturalmente también. La cultura era un tema absolutamente de la izquierda, hasta no hace muchos años atrás. Hoy día yo veo gente dedicada a la cultura más cargada a la derecha que también está en ese tema. No veo que hoy día sea patrimonio de la izquierda, digamos, menos en Sudamérica. ¿Sí? Cuando llega, lo importante es que cuando lleguen presidentes de derecha o de centro derecha, como les gusta llamarse a algunos, como el caso de Piñera, digamos, pero que sean derecho con sus cosas, derecho en la forma de ser, porque si ese presidente que es de centro derecha empieza a gobernar con la izquierda, da lo mismo, para eso quedémonos con un presidente de izquierda, y lo que está haciendo Piñera hoy día es gobernar con la izquierda. Porque está preocupado porque en el Parlamento no tienen los votos. Yo prefiero perder en el Parlamento, que llegar a acuerdos con la izquierda, que al final van a ser acuerdos malos, que van a ser más perjudiciales que lo que van a ayudar. Bueno, pero si logramos que en Sudamérica, o se logra finalmente que en Sudamérica lleguen presidentes como Bolsonaro, por ejemplo, porque Bolsonaro no tiene nada que ver con cuestiones, él gobierna para la derecha y para lo que él cree que es bien. Tiene un parecido a usted. Y le da exactamente lo mismo a la izquierda. O sea, el llamar ahora a celebrar el aniversario no sé si allá fue pronunciamiento o fue golpe, digamos, en Brasil, digamos, porque no tengo conocimiento de eso, pero el hecho que haya llamado, digamos, a celebrar eso le da una impronta completamente distinta. O sea, es un tipo... Es un tipo que la izquierda no lo va a... ¿Por qué no lo hace si él es el gobernante? La gente lo eligió. Porque Piñera primero que nada no ha sido nunca de derecha. Piñera ha sido demócrata de izquierda toda su vida. Si las cosas como son. Si Piñera, cuando fue candidato a senador, el año 89, creo que fueron las primeras elecciones, el año 89, Piñera iba por la DC, no iba a ir por Renovación Nacional. Y la DC le cerró la puerta, y es muy distinto. La DC le cerró la puerta y el que le abrió la puerta en el RN no fue Jarpa tampoco, porque Jarpa era partidario de apoyar a Hermógenes Pérez de Arce. El que le abrió la puerta en el RN fue Andrea Lamán. Y ahí Piñera logró entrar como candidato a senador por el RN gracias a Andrea Lamán, o sea, no habría entrado nunca.
Así, de ahí parte, digamos, esa es parte de la historia, y ahí es donde se forma ahí es donde se forma la patrulla juvenil, pues, con Espina, con la Evelyn Matei, con Andrea Alamán, y quién es el otro, ya se me olvidó. Pero hay Piñera, efectivamente, esa es la patrulla juvenil. Y ahí siguió pegando en RN, digamos, y se fue afirmando en RN y afirmando en RN, pero siempre con idea más cargada, digamos, hacia la DC, sin lugar a duda. Sin duda, pues es cosa de ver el resto de la familia, digamos, salvo José Piñera, digamos. Sí. Pero si usted deja afuera a José Piñera, ve a Pablo Piñera, ve a los padres bueno, todas, a la familia completa, son todas de la DC. Y te voy a decir que conozco la historia muy bien porque en un almuerzo me la comentó Hermógenes Pérez de Arce. Y también después en un programa también hizo alusión de cuando justamente, supuestamente, como candidato y Piñera en realidad con sus conexiones lo baja. Bueno, no sé si con sus conexiones, fue la mano el que lo subió en el tema. Ahora, yo recuerdo muy bien esa época, yo era dirigente de Renovación Nacional en el Maule, en esa época era el presidente regional. Y, ¿cómo se llama? Y Sergio Nofre Jarpa fue candidato a senador por allá por la zona. Y yo tenía una relación muy estrecha con Sergio Nofre Jarpa, porque además tiene campo en el Maule, entonces nos conocíamos hace muchos años. Así que no es un tema... No es un tema que me lo venga a contar ni Hermógenes, ni me lo conte Piñera, ni nada. A mí me tocó verlo, me tocó conocerlo directamente. Así que sé que fue Andrea Alamán el que metió a Piñera para adentro, en contrario de Jarpa, porque Jarpa era absolutamente la opinión de apoyar a Hermógenes Pérez de Arce. Bien, coincido en lo que estamos viendo en la derecha, no solamente en Sudamérica, sino que en el mundo. Europa en este comienza, ¿cierto? Estados Unidos, Brasil en este caso, el ícono, la potencia de Sudamérica. Ahora, lo que no estoy de acuerdo en el tema cultural, porque la hegemonía la vemos, las plataformas de televisión están totalmente captadas por la izquierda. Usted todos los días es panfleto, eslogan. ¿Usted vio lo que es Lollapalooza? No lo vi, pero me contaron. O sea, ¿cómo se puede prestar un evento de esta envergadura para seguir haciendo? Y más encima lo que yo... A ver, yo lo que dije, sí, yo no pretendo estar de acuerdo con usted, yo lo que dije que culturalmente ha ido penetrando la derecha, ¿no? Digamos que ya no es patrimonio total y absolutamente de la izquierda como era hasta hace algunos años atrás. Hoy día se ha ido metiendo la gente de centro derecha, como quieran llamarlo. No significa que sea patrimonio de la derecha, sigue siendo patrimonio de la izquierda, pero no de la cantidad, digamos, que era antes. Vamos, de a poco se han ido dando pasos, digamos. Vamos avanzando, la gente se han ido dando pasos en el sentido contrario. Eso es lo que decía. Lollapalooza yo no lo vi. Me mandaron ayer de Acción Republicana unas fotos que me parecieron tremendamente odiosas, digamos, ¿no? Yo no sé cómo se filtran ese tipo de cosas, digamos, en un show de esta envergadura, donde va, sobre todo, donde va mucha juventud. Yo supongo que antes de pasar esas imágenes que pasaron, supuestamente deberían haber un cierto filtro, creo yo, digamos, como ocurre en casi todos los festivales, que hay un cierto filtro donde se revisa primero. Claro, está bien, pero si se hubiera revisado, yo creo que habría habido por lo menos alguna persona sensata que hubiera dicho no, esto no. Yo creo que no revisaron nada, que simplemente tiraron el cuento y lo tiró este grupo sin previa revisión, y me imagino que algo así tiene que haber sido. No me cabe en la cabeza que se haya hecho una revisión y se haya aceptado que hubieran pasado, digamos, a figuras de la manera como las pasaron. Porque hay grandes empresas que apoyan este evento, ¿cierto? Dentro de las más connotadas está el Banco de Chile, está el señor Luxig, que podría hacer presión, o no sé, creo que no está bien, o derechamente. No, porque una cosa es promocionar un festival y otra cosa es meterse en el funcionamiento del festival. Yo apoyo un festival de Lollapalooza porque lo he visto otros años para atrás. Entonces me parece que es un buen festival,
que entretiene, que los jóvenes lo pasan bien, principalmente los jóvenes lo pasan bien esto, inclusive algunos adultos. Pero, podría pero yo, claro, no, porque ¿por qué tengo que pensar yo que van a pasar esas imágenes? No. Si yo voy al Banco de Chile, que no soy dueño, me encantaría hacerlo, pero no soy. Yo voy al Banco de Chile y he visto todos los Lollapalooza que han habido hasta ahora. Y todo me pareció correcto, me pareció bien. ¿Por qué voy a pensar que este va a ser distinto? No tengo por qué pensarlo. Entonces, digo conforme, yo lo doy el auspicio mío. Yo lo ayudo, yo lo apoyo con este cuento. Ya con los antecedentes de la mesa para un próximo. No, para un próximo no lo apoyo ni a darlo. Sí, no, ahí sí, pero no se puede culpar, digamos, hoy día a los auspiciadores de lo que ocurrió ese día en... Yo había apuntado hacia allá, para un próximo evento. Para un próximo evento, efectivamente, no pueden funcionar. Para un próximo evento yo no tengo ninguna duda de que se van a fijar mucho más quienes promocionen, quienes le den su respaldo económico, se van a fijar mucho más, digamos, en lo que ocurrió, digamos, este año antes de darlo. No tengo ninguna duda que así va a ser, digamos. Si hasta tengo entendido que salió José Antonio Kast, Andrés Chávez, el presidente de la República. O sea, estamos hablando del ministro del Interior. No estamos hablando de cualquier personaje, digamos. José Antonio Kast, que fue candidato presidencial y que espero que sea de nuevo. Entonces, no es digamos, cualquier figura, no son figuras anónimas las que salen ahí, son figuras importantes del quehacer nacional. Y por lo tanto, yo creo que me imagino que cuando Luxi, que ya se debe haber enterado del tema, no creo que esté muy contento, digamos, con el patrocinio que dio, y otros deben estar exactamente en la misma situación. La sensatez, o sea, de algo que se puede pensar A o B, pero eso no corresponde de ninguna manera, o sea, derechamente está incitando al odio, ahí es lo que... No, totalmente. Tomamos su eslogan de siempre, del feminismo extremo. ¿Qué es lo que piensa don Ignacio? ¿Cómo lo veo? Mire, no me gusta el feminismo como no me gusta el machismo. Yo, por lo menos a las mujeres de mi zona, acá que me reúno con ellas, y que me reúno mucho porque tengo talleres de mujeres, entonces tengo muchas mujeres agrupadas a través de talleres de costura, de distintas cosas, de manualidades. Y siempre les comento y les digo, miren, no es bueno el machismo. Se dio, no tengo idea por qué se dio, digamos, porque el que es cristiano, por ejemplo, y que en Adán y Eva, no entiende por qué cresta cómo salió el machismo, porque debería haber nacido en ese instante el feminismo, digamos, no el machismo. Desde que Eva hace tonto a Adán. Bueno, en fin. Pero nació el machismo desde las épocas más remotas que tenemos conocimiento, y viene el machismo de ahí en adelante. Y las mujeres, que no tienen ninguna diferencia con los hombres, a mi modo de ver, digamos, salvo alguna diferencia física, pero intelectualmente no tienen ninguna diferencia con un hombre, de a poco han ido recuperando terreno para terminar siendo igualitarios con los hombres, y todavía les falta mucho. Hay países donde la desigualdad es gigantesca hasta el día de hoy. Hay países donde tienen que andar con velo. Hay países donde el hombre tiene derecho a tener varias esposas, pero no la esposa tiene derecho a tener varios hombres, no. Entonces, bueno, pero ese machismo exacerbado, que yo creo que en Chile hace mucho rato que no existe, digamos, puede existir en algunas personas, pero hace mucho rato que no existe ese machismo. Es que la libertad. Ese machismo se ha ido acabando fuerte en Chile, se ha ido acabando en el mundo entero, todavía queda en muchas partes. Pero nunca debería haber existido. Yo no veo la diferencia entre el hombre y la mujer. Yo nunca he sido machista. Y por lo tanto, pero lo que no me gusta tampoco es lo que se está ocurriendo con las mujeres. Esto de irse al extremo con el feminismo. A mí eso no... Entonces se busca la equidad, porque ellos ya hace mucho tiempo han puesto a la mujer por sobre el hombre. Legalmente así, tenemos femicidio, siendo que un asesinato es un asesinato, y para eso existe la atenuante y la agravante. Sí, pero es distinto. Es distinto, discúlpeme Alejandro, es muy distinto que un hombre asesine a una mujer a que un hombre asesine a otro hombre o una mujer asesine. Mira, es asesinato igual, pero es distinto. Es distinto, ¿no? O sea, es que es distinto porque la fuerza bruta que tiene un hombre es mucho más grande que la que tiene una mujer. No, ahí hay una diferencia total en el cuento. Entonces, es muy raro que una mujer agreda a un hombre. Pero no, en el campo se da como... No, bueno, hoy día puede ser distinto, no lo sé. Pero es mucho más común, no normal, es mucho más común que un hombre agreda a una mujer.
Eso sí, sobre todo en los sectores más poblacionales, en el campo es una cuestión impresionante. El viejo llega borracho, bueno, y le pega a la señora como si nada. Eso no ha cambiado mucho. Ha ido cambiando, pero no mucho. Si uno se da cuenta, los femicidios no han bajado mayormente, que veamos, uno ve en comparación con el año anterior y se mantiene más o menos parejo el cuento. O sea, no han hecho caldo de cabeza a los hombres que a la mujer. Mira, a mí me enseñaron cuando era chiquillo que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Está bien? Y eso es lo que debería existir para todos los hombres por igual. A las mujeres no se le toca. Como tampoco la mujer debe tocar al hombre. Los extremos siempre son malos, si vamos al final del cuento. Yo no estoy de acuerdo con el feminismo bajo ningún punto de vista, como tampoco estoy de acuerdo con el machismo. Eso es el cuento. Me parece súper. Ahora, lo que pasa es que lo que les decía yo que eso mismo ha generado una injusticia hacia el hombre, porque para eso en un tiempo más la legislación debiese protegernos a ambos por igual. En realidad eso es lo que yo voy, y en realidad como busca cierto nivelar y en realidad sobrepasa esto, genera una desigualdad que es lo que yo tanto venera. Está bien, yo la verdad es que yo no lo veo así. Yo considero que el hombre es más, en cierta manera, es más brutanteque que la mujer, es más fuerza bruta. A eso es lo que voy yo. Entonces, usted habla de la proporción de fuerzas, pero es que la proporción de fuerza es clave en tu cuento. No, pero es que en realidad usted ve, y hoy en día lo que pasa es que el hombre es más letal por la fuerza física, pero una mujer va y lo apuñala y se murió. Sí, pero eso ocurre mucho menos. O el hombre toma una pistola y le da un balazo y ahí no hay... Establecer cuotas por género, don Ignacio. No soy partidario de establecer cuotas. De las cuotas de género, porque pasa ahí a la persona calificada. Yo pienso que cada uno tiene que ganárselo. No me parece que ese es el camino, digamos. Aquí quiero preguntarle a don Ignacio, antes que se me vaya el tiempo, por la ley que se quiere votar, que es cierto, de las enfermedades mentales. ¿Y cómo votó usted a ver, primero que nada, no hay ninguna ley de las enfermedades mentales. Pero está el proyecto de ley. Si no hay proyecto de ley tampoco de las enfermedades mentales. Lo que se votó fue un proyecto de resolución, que es muy distinto al proyecto de ley. Los proyectos de resolución, que son los proyectos de acuerdo anteriores, digamos, valen 0. No tienen ninguna validez. ¿Por qué? Porque para lo que sirve el proyecto de resolución, en el fondo, es para decirle, a los votantes de uno, decirle, mire, yo acogí lo que usted me pidió, pero yo no lo puedo presentar la ley porque no tengo facultades para hacerlo, solamente lo tiene que hacer el Ejecutivo. Entonces yo a través de un proyecto de resolución le estoy pidiendo al Ejecutivo que presente una ley. Vale 0. Eso es. Nada, no vale nada, da exactamente lo mismo. Un proyecto de resolución no significa nada de nada, para que usted sepa. Aquí los toman como proyecto, como si fuera una ley. El proyecto de resolución no vale nada. Salvo que el presidente de la República pesque el proyecto de resolución y diga, mire, tienen razón estos diputados, en esto voy a presentar una ley con respecto a esto. Pero eso es prácticamente, creo que no se ha hecho casi nunca, como una vez o por el periodo, no se hace nunca. Muy raro que... Me parece excelente que lo cree, porque acá yo lo tenía como una de las cosas importantes. Los proyectos de resolución, mire, yo de los 17 años que llevo en el Congreso, de los proyectos de resolución se habrán convertido en ley 10 y se presentan, miles cada año. El proyecto de resolución en el fondo es para decir, mire, yo hice la pega. Lo que usted me pidió, yo lo hice, digamos. Usted me pidió que yo le ayudara en que se construyera el camino X o se pavimentara el camino X. Estoy poniendo ejemplos. O que se instalara la comisaría no sé dónde, en qué parte. O que usted tuviera un banco del Estado en su comuna, que hoy día no lo tiene. Bueno, yo no puedo presentar la ley, porque esa ley son de exclusividad del Ejecutivo. Pero sí puedo presentar un proyecto de resolución, que lo que hace es decirle al presidente de la República que presente una ley con respecto a esto. Y el presidente verá si lo hace o no lo hace, la mayoría de las veces. En el 99% de las veces no lo hace. Algo que se me quedó en el tintero, don Ignacio, que era con respecto a Televisión Nacional de Chile, que es la empresa de comunicación estatal
que está totalmente captada por los progresistas, nosotros los chilenos debemos seguir pagando a una empresa que está en quiebra, que no genera ninguna utilidad y que más encima es sesgada. Mire, se habló en el pasado de privatizar, te lo dice una señora, yo soy absolutamente partidario de privatizarla. Yo no creo que se justifique hoy día tener un canal del Estado, cero. Porque para lo único que sirve el canal del Estado es para que llegue el gobierno de turno y lo maneje el gobierno de turno y lo maneje como quiere. A mí no me da la impresión que es un canal que no debería existir, como tampoco debería existir radio del Estado. ¿Y eso va a prosperar o solamente un pensamiento? Yo creo que a la larga, no es un pensamiento, yo creo que hay mucha gente que está con esa idea. Y yo creo que a la larga va a terminar en eso. No le veo de dónde va a sacar plata para seguir funcionando. Digamos, en el Congreso ya nadie quiere, digamos, aprobarle un peso más de financiamiento a la televisión nacional. Entonces, yo creo que va a terminar obligadamente en eso, no va a terminar en otra cosa. Okay. Y lo otro, ¿qué le parece a usted que tengamos diputados de un nivel de Florcita Motúa, de Pamela Giles? Bueno, eso no es... Eso es culpa del sistema, no es culpa de los diputados, porque es totalmente... Ese fue el cambio del sistema que se hizo la vez anterior, que se cambió el binominal por un proporcional enchulado, porque es bastante parecido el cuento. Es un cuento totalmente arreglado para ellos. Esta ley la hizo Pepe Auto, para que usted tenga una claridad total del cuento. Y lo que hizo fue que querían aumentar los diputados, digamos, para darle en el fondo más cabida a la izquierda. Fue principalmente ese como inventaron el cuento. Usted dirá, bueno, y los de derecha, ¿por qué no lo atajaron? Imposible, éramos minoría lejos en el Congreso, no teníamos ninguna posibilidad de atajar nada. ¿Ah? Y por lo tanto nos pasaban en la planadora sin parar. En el periodo pasado fue una cosa impresionante cuando nos pasaban en la planadora. Hoy día hemos logrado que no nos pasen la planadora porque están divididos entre ellos y por lo tanto es más fácil atraer votos para el lado nuestro. Pero el gobierno pasado nos pasaron la planadora sin parar, entonces era muy difícil atajar cualquier ley. Y este sistema que se hizo fue bastante malo y es reconocido como malo hasta el día de hoy. Digamos, aumentó de 120 a 155 los diputados y hizo crecer tremendamente los distritos. Los distritos de los diputados en muchos casos pasaron a ser el equivalente a las circunscripciones que tenían los senadores antes, digamos, con la diferencia que los senadores se elegían cada 8 años y los diputados cada 4. Yo pasé de 6 comunas que tenía a 11 comunas, con la diferencia que me metieron 2 comunas gigantescas, o sea, mucho más grandes que cualquiera de las 6 que yo tenía. Entonces me agrandaron por lo menos en 2/3, digamos, el distrito que yo tenía antes, me creció fuertemente. En el caso mío ya así le pasó a todos los diputados. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa mala que tiene es que uno recorre mucho menos el distrito de lo que lo hacía antes. Yo hay comunas que llego una vez al mes, ¿no? Antes llegaba toda la semana o cada 15 días, ahora con suerte llego una vez al mes porque no tengo ninguna posibilidad de hacerlo de otra manera. Entonces tal vez llego a la misma cantidad de gente, digamos, pero llego en las ciudades más grandes, no en las ciudades pequeñas, que son siempre las ciudades pequeñas las que necesitan más ayuda que las ciudades grandes. Tiene el problema primero del aumento, ¿no? Nosotros no queríamos aumentar bajo ningún punto de vista 30 diputados, 35 diputados, no se justificaba, pero absolutamente nada, y tampoco en el tema del Senado. El Senado aumentar 12 senadores no tenía ningún sentido. Y lo que se hizo con ese sistema fue que se eligen los diputados, se eligen por lista. Se vota por lista, o sea, la gente vota por un diputado determinado, pero al final se suman los votos de toda la lista. Y si una lista tiene un cierto porcentaje de votos, dependiendo del distrito donde esté, pero tiene un cierto porcentaje de votos, porque la lista de Florcita Motúa creo que sacó un 12 o un 13% en la región del Maule, en el Maule Norte. Le da derecho a elegir un diputado. A la lista le da derecho a elegir un diputado. ¿Y qué diputado se elegía dentro de la lista? El que tenía más votos de los 7, 8 diputados que presentaron. Y el que tenía más votos en este caso era Florcita Alarcón. Tengo entendido que se llama así, Florcita Alarcón. O Raúl Alarcón, pero él se pone Florcita. El que tenía más votos y que tenía, póngase usted que el 2,5. ¿Por qué? Porque los demás sacaron el 2, el 1,5, no sé, pero al final sumaron
sumaron el 12%, tengo entendido que les dio para, en el sentido proporcional, de todas las listas, fue la lista que le dio, digamos, para sacar a un diputado, y por eso lo sacaron. En el caso de Pamela Giles, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que ella habría salido igual, digamos, porque tengo entendido que tuvo votación alta, no es que yo le tenga buena o le tenga mala, digamos, pero me da la impresión que ella tuvo votación, digamos, pero sí hubieron mucha gente del Frente Amplio, por ejemplo. Del Frente Amplio tengo entendido que hay 8 diputados que salieron, o diputadas que lograron salir con votación propia, digamos, y hay 12 que salieron arrastrados, digamos, o sea, salieron con el 1, con el 2. Senadores, tenemos 2 senadores de Chile Vamos, para no ir más lejos, que salieron con votaciones muy bajas, digamos. El almirante Puig en Valparaíso, que salió elegido creo que con el 2%, lo arrastró Chaguán, y una senadora de Bópoli de Temuco, que le arrastró Felipe Cas, que sacó el 1,5%. Entonces, claro, efectivamente hay varios en la Cámara de Diputados y en el Senado que no deberían estar subvencionados. En el sistema anterior no estarían por ningún motivo, no tendrían ninguna posibilidad del Estado. Y yo le decía que el sistema binominal anteriormente beneficiaba mucho más a la izquierda que a la derecha. Pese a que ellos decían que no, que lo beneficiaba sobre todo el PPD. El PPD fue de los partidos más beneficiados con el tema del binominal. Y bueno, Carlos Monte, por ejemplo, hoy día es senador gracias al binominal. Sí, para que tenga una idea, o sea, llegó a ser presidente del Senado y todo el cuento, gracias al binominal, o sea, no habría salido. Porque en la elección Lorenzo Golbo lo ganó, en esa elección, pero con el sistema salió efectivamente. Bueno, en fin. Pero ahora Piñera está presentando, este año tengo entendido, un proyecto de ley para volver a 120 los diputados y para volver a 38 los senadores. Pero yo creo que no tiene mucho futuro, digamos. Hay otros proyectos de ley que tal vez, el de Piñera no creo que tenga mucho futuro porque como es mayoría a la izquierda es muy difícil que lo terminen apoyando, no creo que lo apoye. Pero hay otros proyectos que a lo mejor son más sensatos en el sentido de que le ponen un piso a una persona para ser diputado o para ser senador. Y el piso creo que es un 5%. Creo que esos son proyectos de ley que han presentado la propia izquierda, para no ir más lejos, no lo hemos presentado ni siquiera nosotros, lo han presentado ellos mismos y ellos están poniendo un piso que tengo entendido. Algo sensato, algo sensato que hagan, pero que se ponen un piso que tengo entendido que no sé si el 4 o el 5%. Quería preguntarle, ¿qué siente usted tener enfrente a un asesino intelectual confeso como este líder? Bueno, yo se lo he dicho en su cara, no es un tema que... ¿Por qué está libre? Está libre porque, bueno, el tema es más largo, digamos, no está de acuerdo. Yo siempre digo que no hay peor delincuente en Chile que quien es elegido para aplicar las leyes y no aplica las leyes. Ese es el peor delincuente lejos. No existe peor delincuente que el que es elegido para aplicar las leyes y no las aplica distorsionado, la aplica mal. ¿Hay que pasar la retroactividad? Entonces, oye, no estoy hablando estoy hablando más bien de este otro lado, del frente aquí. Porque lo que han hecho durante todos estos años, se han saltado las leyes sin parar, aplicándolas hacia los presos que están hoy día en Punta de Peuco. A la mayoría de ellos se le ha negado la defensa. La ley todos los delincuentes, todos los terroristas tienen derecho a presentar todos los testigos que quieran, todo lo que quieran y qué sé yo, pero quienes han sido acusados no tienen derecho a presentar nada, no tienen derecho a defenderse. Y encima de todo, como si fuera poco, le aplican leyes que van en contra de las leyes que deberían efectivamente regirse para este tipo de casos. Están con el sistema antiguo. La ley retroactiva hace los militares. Oye, por favor, están con el sistema antiguo. ¿Dónde se ha visto eso? Que se siga legislando con 2 sistemas en Chile. O sea, yo no conozco país que se legisle con dos sistemas. Aquí con un sistema retrógrado, que es el que existía antes, con un sistema nuevo que debería funcionar para todos por igual. Bueno, no se aplica tampoco eso. Ahí sigue la venganza. Entonces, mire, hay una venganza horrorosa. Lo del negocio lo desconozco, pero lo de la venganza lo siento y lo veo y lo palpo
cada vez que condenan a un militar, siento que es total y absolutamente venganza, no tengo ninguna duda de que así es, digamos. Y yo encuentro muy mal, y por eso vuelvo a reiterar, que no hay peor delincuente en Chile que el que ha sido nombrado para dictar justicia y dicta injusticia. Ese es el lejos el peor delincuente que vamos a tener. Por eso le decía que la retroexcavadora... Y lamentablemente tenemos varios todavía. ¿Ah? La retroexcavadora tenemos que pasarla con ellos, sacar, porque ahí ellos están todos enquistados, o sea, esto ya lo vemos, venimos viendo, veamos el caso de los mapuches, de este cuerpo comunista, que también lo hace a modo de burla, vestirse de rojo, cuando sobresea a estos tipos, obviamente después cuando se retrotrae, o sea, la Corte Suprema dicta, obviamente que está mal ejecutado el procedimiento, pero vemos que está totalmente tomada la justicia, sabemos cuándo podemos... Pero mire, yo creo que ha ido cambiando un poco. En el caso de la Corte Suprema yo creo que ha ido cambiando. ¿Qué optimista es usted? No, se lo digo en serio. Yo creo que han ido jubilando los que se deberían haber ido hace mucho rato o los que no deberían haber estado nunca. ¿Ah? Y se han ido nombrando jueces nuevos, magistrados nuevos o ministros nuevos que vienen con que tienen una mentalidad distinta, digamos. Tienen la mentalidad de aplicar justicia. Pero todavía son minorías. ¿Eh? Ese es el problema, que todavía son minorías. Pero hay esperanza de que eso cambie. Presidente, una consulta. ¿Los cobardes que se suicidaron ese día también le vamos a rendir homenaje? ¿Al cobarde que se suicidó ese día también? No puedo creer, presidente. Ahí estaba, 11 de septiembre, llamando cobarde entonces a Salvador Allende cuando pidió un minuto de silencio René Alín. Con el número 4, criticó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tuvieran homosexuales en sus filas. Veamos. Que los homosexuales no debían participar en las Fuerzas Armadas. Y esa gallardía de nuestra gente, de hombres y mujeres que están hoy día en las Fuerzas Armadas, debe mantenerse. Y para mi gusto, los homosexuales no tienen esa gallardía, y eso es lo que he dicho y he planteado. A ver, nosotros en las Fuerzas Armadas necesitamos hombres bien hombrecitos y mujeres bien mujercitas. Ya, como si fueran menos hombres por ser homosexuales. Bueno, se pelean con los del frente, con los del lado, con los homosexuales, también con los de su propio bando, porque criticó a Andrés Chávez por haberle dado la espalda, según él, al régimen militar, porque le dice régimen militar, no le dice dictadura. Veamos. Soy una persona que se benefició del gobierno militar, trabajó en el gobierno militar, gozó él y toda su familia del gobierno militar, fue al entierro de Pinochet y hace unos meses atrás lo negó todo. Negó, dijo que él no estaba de acuerdo, que él jamás habría ayudado en un gobierno si hubiera sabido todo lo que pasaba y todo el cuento y todo. Ese para mí vale callampa. Criticó también por el atentado de Augusto Pinochet al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Veamos. Hoy día tenemos gente que ha confesado dar órdenes de asesinato aquí en esta misma sala, aquí, justo sentado al frente mío. Y ahí está, de diputado de la República. 5 escoltas de mi general Pinochet fueron asesinados por una orden que él dio. Y ahí está, sentado feliz de la vida, diputado de la República. Se le debería caer la cara de vergüenza. No lo desaforó la Corte Suprema, pero sí lo multó la Comisión de Ética con 630.000 pesos, la multa más alta que le puede aplicar por estos dichos que tienen que ver con tratar de terroristas a las víctimas de violación a los derechos humanos. Porque no es la única vez que se entregan estos beneficios, sino que ya es como la décima vez que se entregan estos regalitos a gente que en el fondo fue más que exiliados, fueron más que nada terroristas en el pasado. ¿Usted cree que en el futuro, o no sé, que tiene, cuánto de todo el tiempo más pueda pasar, que veremos reemplazado el gusto de Allende, que fue el peor presidente que hemos tenido, por el de mi general? Usted sabe que yo no tengo, a mí me da asco pasar por adelante del busto de Allende, paso siempre por atrás, jamás he pasado por adelante. ¿Lo orinan? ¿Te saca un poco lo orinan? No tengo idea si lo orinan o no lo orinan o no, pero a mí me da una vergüenza gigantesca que se guste usted ahí.
me da una vergüenza gigantesca que tengamos calles a nombre de Salvador Allende cuando destruyó nuestro país. Realmente me produce urticaria el tema. Me da más rabia todavía cuando presentan proyectos de ley los comunistas, bueno, son los comunistas, para que ninguna calle lleve su nombre, por ejemplo, en el caso de Augusto Pinochet. Bueno, en fin, yo creo que esta distorsión tan grande que ha habido de la historia, y además, cuando junto con eso hay parlamentarios de nuestro propio sector, que apoyan a la izquierda en algunos de estos proyectos, más urticaria me da todavía. No, es pésimo Carlos renegar contra el gobierno. Pero el caso de Lavín, el caso de muchos como de congresistas que se han dado vuelta totalmente la chaqueta, el mismo caso de nuestro presidente. No, pero es que yo creo que nuestro presidente no. Yo creo que nuestro presidente está dentro del contexto de la ADC, que la ADC apoyó el procesamiento militar, estaban felices, el cosa de ver las declaraciones de Frei Montalva, ¿no? En forma posterior. Como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Pero cuando ellos fueron a pedirle a la Junta Militar que le entregara el poder a ellos, porque así fue y así es la historia verdadera, y la Junta Militar les dijo: por ningún motivo, pues, señores. Si ustedes fueron los que nos llevaron a la destrucción del país, ¿cómo les vamos a entregar el poder de vuelta a ustedes? Bajo ningún punto de vista. Y ahí la democracia cristiana se volvió en contra del gobierno de las Fuerzas Armadas. Así fue la realidad del cuento. Ahí se volvió en contra, y se volvieron en contra, con mucha fuerza, digamos, en contra del gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Fue ahí. Pero ellos apoyaron, ellos llamaron, incitaron y llamaron y pidieron que los militares, que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile intervinieran en el gobierno el 11 de septiembre del 73. Después que lo intervinieron, estaban felices. Al pasar un tiempo, van a pedirle a la Junta Militar que le entregue el poder a ellos, o sea, a Frei Montalva nuevamente. El problema, claro, cuando estaban solucionado todo, cuando ya están las cosas en calma, devuelvan a mí el cuento. No, pues. Los militares tenían algo y Carabineros tenían algo que tenían bastante visión. Los cuatro que asumieron el mando en esa época eran personas muy sabias y muy inteligentes. No hay que mirarlos nunca en menos. Y le dijeron: por ningún motivo, señor Frei Montalva, ¿cómo le vamos a entregar a usted si usted destruyó? Usted partió destruyendo este país. Si el gobierno de Frei Montalva duró 6 años, los primeros 3 años de Frei Montalva fueron buenos años. Y yo se lo reconozco, pero los últimos 3 fueron un desastre total. El país estaba viviendo el último año de Frei Montalva un caos completo, total y absolutamente. Y como si fuera poco, después cuando había que decidir si era Allende o era Alessandri el que quedaba gobernando el país,
la DC vota por Allende. No, el descueve. Entonces, todo, ellos pregonan que fue un todo espectacular. Entonces Piñera es parte de esa DC. De la DC de Bernardo Leighton, de la DC de Elwin, de Andrés Saldívar, de esa DC. Entonces, claro, Piñera hoy día gobierna con gente de derecha porque está en la coalición de derecha, digamos, pero él no se declara nunca de derecha, él se declara una persona más de centro. Que no nos equivoquemos ahí. ¿Veremos hacer justicia y el busto de Miguel Pinochet ahí en La Moneda? Mire, yo lo veo difícil. Yo creo que tienen que pasar varias generaciones para eso. Lo veo bastante... Por el lavado de cerebro... no, pero para eso tendríamos que tener un presidente como José Antonio Caz, por ejemplo. O sea, tendríamos que tener un presidente de derecha. ¿Lo reclama, don Ignacio? Sí, cuando más caos hay en un país, cuando más delincuencia hay en un país, cuando más desorden hay en un país, la gente se acuerda del gobierno militar, efectivamente. Ahí se acuerda. Pero cuando los países están calmados y están tranquilos, no se acuerdan de nada. Pero efectivamente hay mucha gente hoy día acordándose del gobierno militar precisamente por el desorden que tiene, por la cantidad de delincuencia que hay. La delincuencia que hay hoy día está total y absolutamente desatada. No estamos hablando de delincuencia en las ciudades, no estamos hablando de los portonazos. En los campos es una cosa horrorosa, como entran a robar todos los santos días. El año pasado, el año 2008, a mi familia, en 2 campos que tenemos en Parraíno, que ahí nos entraron a robar 7 veces. Durante el gobierno Piñera, en los campos del diputado, o sea, no lo mismo. 7 veces. Le dije al ministro del Interior, ¿no te parece que esto como que excedió un poco el tema? ¿Cómo no han sido capaces de pillar ni siquiera un solo viejo? A nadie. Nadie investiga nada, nadie hace nada. Bueno, concluimos. Me parece una excelente entrevista. Gracias por recibirnos. Esperemos en otra oportunidad que nos vuelva a recibir. No habría un problema, yo feliz de la vida, el problema del tiempo, pero feliz de la vida cuando se pueda. Estamos a su disposición, don Alejandro. Gracias a usted. Gusto saludarlo. Cuidemos a Chile. Conversa, difunde, actívate.